Amigos de Alborotando el Diario, el podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal. Pero antes de comenzar, quiero invitarles a que se suscriban, comenten y compartan este video para que lleguen a demás personas. ¿Y por qué le hago esta recomendación? Porque cada vez tenemos figuras más importantes, más divertidas y con mucho conocimiento para cada uno de ustedes. Y es que hoy tenemos al profesor y escritor Iván Gatón. Maestro, gracias por aceptar nuestra invitación y alborotarse con nosotros. Muy agradecido de poder estar aquí con ustedes. Y bueno, Rosa, usted es la causante de que yo esté aquí, que fue muy insistente, porque hemos tenido una agenda, como yo siempre digo, bueno, a veces la agenda se ocupa más que cuando yo era monaguillo y que había unos comentarios en el pueblo de una prostituta que había llegado, que la solicitaban tanto que no tenía tiempo libre. Ay, Dios mío. Yo siempre hago la analogía de que era más ocupada que la vez que llegó una prostituta al pueblo mío, que hasta en la iglesia hubo eco de esa muchacha que llegó allá. Ay. ¿Y cuántos años duró usted como monaguillo? Yo estuve de monaguillo más de 6 años. De hecho, primera vez que lo digo, pero de pequeño había una iglesia cerca de mi casa, cristiano protestante, de un pastor, un excelente ser humano, Danilo. Y yo iba a la escuela bíblica en la mañana. Recuerdo que la muchacha que daba la escuela bíblica se llama Ada, hija de Boboá, que era un haitiano cabello bueno, que la gente decía que Boboá, bueno, era un haitiano distinto porque Boboá tenía el cabello bueno, vendía billetes también, y vendía billetes. Boboá era un mulato, con su cabello bueno, y un hombre que, bueno, hasta los últimos días de su vida siempre iba a visitar, porque en los pueblos siempre existe ese elemento de la solidaridad. Pues en esa iglesia, papá vio que yo estaba como muy inclinado, entonces un día me dijo, mira, tú tienes que ir a la iglesia católica. Entonces yo empecé a ir a la iglesia. Había un sacerdote italiano que en estos temas internacionales fue un tipo fundamental para mí, Francisco Buriasco. ¿Él fue que lo indujo? No, a mí me indujo fue mi padre. Okay. Pero el padre, Buriasco, Francisco, era un hombre muy culto, italiano, pero recibió un periódico que se llama L'Osservatore Romano. Y yo leía las noticias después que él terminaba de leer el periódico. Entonces, esa inclinación me llevó a un punto tal que yo le dije a mi padre que quería irme al seminario menor. Es la primera vez que yo lo digo, con 14 años. Pero yo vengo a ser el primer varón de mi padre. Y al final de sus años, digamos así. Sí. Entonces, mi padre tenía 45 años, mi madre tenía 17. Entonces ya él tenía 5 hijas. Y entonces me dijo, no, mi Usted no puede ser monaguillo. tú no puedes ser seminarista. Tenía que irme. Y el lugar donde me iba a ir era La Vega, a un seminario menor. Yeah. Entonces me dijo, no, mi hijo, tú no me puedes dejar. Si tú a los 18 tú quieres entrar al seminario, tú ingresas al seminario, pero no ahora. Y ya después la vocación diplomática. No, la vocación ya por ir a un seminario se difumina. ¿Cómo era? ¿Qué lo hizo usted salir del seminario? No entrar, no. Yo tenía aspiraciones porque en mi casa había una influencia muy grande porque mi formación tiene mucho que ver, como todo en la vida. Todos tenemos influencia de otras personas. Y sucede que yo tuve 3 tías que eran profesoras en Higüey, aunque yo nací en Sabana Grande de Boyá, pero Higüey forma parte entrañable de todo mi imaginario, porque también tenía que visitar Higüey. Y mis tías eran educadoras y eran jamonas. Ay, Dios mío. Nunca se casaron. No se casaron. De esas 3 hubo una que se casó después entonces de la hermana de mi padre. Hay una tía que era modista que era jamona también. Y una hermana mía también casi se queda, ay, la Dios mayor. Mío. Es decir, en mi familia había una tradición, esa era profesora también. De quedarse jamón. Entonces, esa tradición en mi familia de estudiar, por ejemplo, con el inglés, el inglés que manejo y que me ha servido a mí para estudiar desde los 22 años en Asia, en Taiwán,
fue autodidacta con un libro de una de esas tías, que todavía conservo. ¿Qué? Ese libro dice Roselvira Gatón Ortiz, Salvaleón de Higüey, 1946. Wow. Entonces, viene una influencia de la familia donde Monseñor Juan Félix Pepén Solimán era muy cercano a mi familia. Entonces, Monseñor, siendo arzobispo auxiliar de Santo Domingo, iba a mi pueblo. Entonces, me trataba como el nieto de Ernesto Gatón y de Ederlinda Hidalgo. Entonces, eso tiene un peso. Un poder tremendo. ¿Cómo era Iván Gatón cuando niño? Era un niño despierto, movido, tímido, siempre tuvo buenas calificaciones, Tímido, temido. temido. En la escuela, todas las escuelitas del pueblo y la escuela pública me sacaban. Ah, Había un problema de conducta. ujú. Usted era travieso. Sí, siempre fui muy inquieto. Yo recuerdo que en el 1984, cuando la guerra cuando la huelga del 84, que mataron mucha gente, yo creía que era periodista, ya no Ay. estaba por el pueblo donde quemaban gomas. También yo tenía un partidito político ¿Qué? al lado de mi casa. Luis Maví, que es una persona muy conocida de mi pueblo, empezó a construir una casa, y las casas de tabla de palma se construyen de arriba hacia abajo. No es de abajo hacia arriba, se ponen los palos, pero la tabla de palma, después que se pela, porque hay que pelarla, Sí. y bueno, no la pelaba con un machete, a un chelo o 2 cheles en la tabla, Ay, Dios mío. para que después la pintura pudiera entrar. Entonces ahí yo monté un partido político. Entonces los muchachos del barrio me acompañaban en el partido político, y bueno, era el momento de la campaña política de Balaguer Lora. En el año 1982 había un afiche grande que decía Balaguer Lora, el país lo necesita. Bueno, coincidencialmente el día de ayer yo veo a don Joaquín Ricardo, sobrino de Balaguer, que fue canciller, y me dice: Gatón, Juan Antonio de la Cruz Popa debe sentirse donde se encuentre cómodo contigo, porque sucede que el principal dirigente político del Partido Reformista en mi pueblo, Eres tú. llamado Juan Antonio de la Cruz Popa, cuando fue Balaguer a Sabana con Joaquín Ricardo, yo era un niño. ¿Qué edad tenía? Bueno, yo nací en el 73, ya soy un señor mayor, ya el asilo está ubicado. Entonces, a esa edad, yo le dije, yo quiero saludar al doctor. Y Balaguer estaba sentado cómodamente con su sombrero en el asiento de atrás. ¿Y cómo era Balaguer? Balaguer, bueno, me pareció un señor calmado y dulce para mí, porque cuando le dijeron el hijo de Gatón, porque mi papá era una figura muy conocida en la zona, me extendió la mano y dice: ¿cómo está, mi? ¿Cómo está? Y yo: doctor, un placer saludarle. Ustedes fíjense las vueltas de la vida. Pues en esas inquietudes que eran políticas, sucede que un señor que es una figura icónica para mí, llamado Eliseo Lico, había un sindicato que se llamaba Sindicato de Trabajadores del Ingenio Río Jaina Estira, y él era el jefe de un partido llamado Unión Patriótica Antiimperialista UPA, y hacía unos papelitos donde se veía el lema del partido, y a mí me llamó la atención. Además que Lico usaba barba, usaba una boina, y era una persona con un carisma. Pues yo estoy siendo del Partido Reformista y siendo del partido del Lico, porque yo salía a repartir. Yo estaba con los comunistas y con la extrema derecha. Ay, Dios mío. Por las inquietudes. Entonces luego, ahí viene que esa es la importancia en los pueblos. Había una escuela de taekwondo. Y entonces yo ingreso a estudiar, a practicar taekwondo desde los 11 años, y ya ahí yo era profesor en Majagual de taekwondo. Luego venía a pelear aquí a la capital, peleaba en San Cristóbal, peleé en San Pedro de Macorís, peleaba en Vallaguana, Monteplata, y nunca he dejado de hacer artes marciales. O sea, que toda su vida usted ha sido una persona activa. Pero esas inquietudes
eran al máximo explotadas porque mi padre lo que hacía era ponlo a hacer cosas. Entonces había una finca de caña de azúcar en un batey, que es donde yo desde niño crezco, vamos a decir. Mis padres vivían en Cojobal y en el batey, ese es mi espacio vital de entrada. De hecho, siempre voy al batey. Pero luego se mudan a Sabana Grande de Boyar. En ese batey había una finca de caña y mi papá era colono. Aparte de ser jefe de la oficina, mi padre era colono. Pues yo tenía que ir a trabajar. A cortar. Pero aparte de eso, no, cortar la caña no. De hecho, mi padre me vio un día cortando caña y me dijo, ¿cuándo yo te he mandado a ti a cortar caña? Yo te mandé a ti a que supervise los trabajadores, porque cortar caña es peligroso. Te puedes cortar con el machete. Las hojas de caña cortan ese sol en ese cañaveral. Ustedes no se imaginan lo fuerte que es. Mi papá me dijo, no, yo te mandé a ti, fue a que supervisara. Pero había, en lo que hoy es Gonzalo, cuando ustedes van en la carretera hacia Samaná, hay una entrada a mano derecha, después de la entrada de Gonzalo. Por ahí, en esa zona de amortiguamiento de los haitises, mi padre tenía un conuco, donde había maíz, aguacate, se sembraba yautía. Entonces yo tenía que ir a trabajar allá. Entonces yo tenía que cuidar que las gallinas no se comieran el maíz cuando estuviera subiendo. Entonces, aparte de eso, el periódico llegaba. Entonces mi padre en la tarde lo leía, pero yo tenía que leerlo con él. Pero Iván Gatón, maestro, la vida yo me imagino que no siempre fue tan de trabajo. ¿Cómo era usted con las noviecitas? No, yo siempre fui en ese sentido. Mi padre siempre me decía, no siempre me decía, sino que mi padre, que era un hombre con un sentido de la existencia muy sabia, muy sabia. Un día me dijo, tengo que hablar contigo. El día que tú tengas una relación con una muchacha, que lo sepan tú y ella. Eso es íntimo. Nunca hagas alarde. Y si vas a hacer algo, que nadie te vea. Entonces, para mí eso es un tema arcano. Pero es por la formación. O sea, que no nos puede decir. Mi papá me dice, mira, papá me decía, eso es tan secreto que cuando tú lo haces, tú no llamas a nadie para que te vea. Por eso me sorprende ahora que se haga promesa de coito sin garantía, que haya prostitución digital. Porque es que no, es decir, mi formación, la formación de no se corresponde con eso. De hecho, había una vecina que se emocionaba mucho cuando estaba sosteniendo sexo, y entonces frente a la zona, en las cercanías, había una panadería, oigan los nombres de los pueblos, había una panadería llamada Babilonia. Oiga qué nombre, Babilonia. Entonces, cuando se emocionaba mucho, dependiendo del nivel de entusiasmo. Allá en la calle Manuela 10 se escuchaban los gritos de ella, ¡ay, esto sí es bueno! Entonces, uno como muchacho debía estar recogidito y subían el radio o ponían a uno a dar vuelta porque la vecina se emocionaba. Mi padre se llevó a vivir a la casa al hijo de un compadre suyo que había quedado huérfano. Y ese muchacho siempre fue un poco extrovertido. Y la señora viene bajando por la calle Candelaria y él le dice, como ella solía decir cuando estaba en pleno éxtasis, ay papi, esto sí es bueno. Y eso costó que a él lo pusieran frente al sol hincado y le dieran una pela. Ay, Dios mío. Ese tema era tabú. Sí, era tabú. Sí, era tabú. Y también hay algo que me gustaría saber, porque República Dominicana ha tenido muchos extranjeros. ¿De dónde vienen sus padres? Por los rasgos faciales de Iván Gatón. En mi familia del lado Gatón hay una trazabilidad fácil. Porque, por ejemplo,
Yo soy nieto de Ernesto Gatón, hijo de Rafael María Gatón Ortiz. A la vez, Rafael María Gatón Ortiz es hijo de Jacinto Gatón. Y toda esa línea, Jacinto Gatón, su familia llega aquí al país desde Coro, Venezuela. Pero yo tenía una conferencia en Zaragoza. Y el médico que me llevó me dice, hay un genealogista que quiere mostrarte algo en lo que estás equivocado. Mi familia siempre creyó que el apellido era francés. Ok. Pero no. Me demostró que era un apellido judío sefardí de Castilla y León, de un lugar llamado Palencia, donde coincidencialmente yo he ido. Oye. Entonces ahí me doy cuenta. Del lado, también están los Mojica, por el lado de mi bisabuela. Y ahí hay tez negra en los Mojica. ¿Ingleses? No, negra. Y creo que es más negra yoruba, porque aquí hay negros bámbara, que son la zona de Mali. Hay negros Congo, que son los negros... No, todo eso es África. Lo que pasa es que Mali es más arriba, cerca de Marruecos, arriba. La zona del río Níger. La zona de los negros Congo es la parte de la República Democrática del Congo. La zona del negro Yoruba, los de Villamella son Congo. La gente de Villamella mayormente es negro Congo. Negro Congo. Los negros que vinieron aquí a la zona de los Minas es porque en la zona de Ghana, en la parte occidental de África, había un puerto que se llamaba se llamaba Mina. Entonces cuando vienen aquí se llaman los negros Mina, pero son de Ghana, porque África es muy, muy, muy diverso. Sí. Entonces Yoruba es de la zona de Nigeria. Entonces, por las facciones yo me he dado cuenta que somos más Yoruba. Okay. Del otro lado de mi madre, Franco Fernández, de Sabana Iglesia, de la Sierra. Mi abuela era una españolita, la madre de mi madre, españolita pura, y sus hermanas también. Pero del lado del padre de mi madre, Pablo Rosa Boyá, taíno. Por el boyá. Eso puede explicar el tren. Entonces hay una mezcla ahí que la gente cuando ve esta nariz con el color. De hecho, eso me ha traído inconvenientes. ¿Por qué? En el extranjero. Porque siempre piensan que soy árabe. Entonces, cuando empezaron las persecuciones o los prejuicios con los musulmanes, de hecho, una vez recorriendo la parte sur de Egipto por el Nilo, que hizo un recorrido por Luxor, Karnak, el guía me decía, esta zona, porque tú pareces de aquí, de esta zona. Era la zona nubia, por donde están los nubios, que son unos negros altos. Me decía, mira, es que tú pareces. Y yo, en el Cairo, realmente la experiencia es que la gente podía pensar que yo era de allá. Pero es por esa mezcla. Yo tengo una diversidad racial muy... interesante. Muy extensa, muy amplia, muy diversa. Que dicho sea de paso, la gente no sabe que mientras más mezcla racial haya, es mejor. Sí. Sí. Sí, porque seleccionan. Los genes son más fuertes. Incluso hay más enfermedades que los muchachos luego tienen problemas. Usted casa con un primo y siempre hay problemas. Los muchachos salen medio con cortocircuitos. sí, aunque no quieran, porque es un tema genético, es la genética. Iván, usted como profesor, catedrático, escritor, me llega la inquietud de saber si el arte de usted hablar, de todo ese conocimiento que tiene, fue algo innato o resultado de mucho trabajo, de mucho estudio, o se le hace fácil leer un tema y entenderlo. No es fácil. Las cosas no son fáciles en sí. Ahora, cuando usted hace lo que le gusta, ya eso no es trabajo.
Entiendo. A mí se me olvida muchísimo, pero yo tengo una memoria malísima. No parece. Pero, sin embargo, como sé que no tengo una buena memoria, vuelvo sobre el tema. Lo que sí, uno no puede olvidar algo. Y es lo que yo puedo decirle a los jóvenes, porque ya como persona mayor uno quiere que ustedes tengan claro que hay dos formas de aprender. Por experiencia propia y por la ajena. Y les aseguro que por la ajena es mejor. Sí. Entonces, la disciplina es la diferencia en todo. Así es. Entonces, cuando usted es disciplinado, pero usted está consciente de que quiere vivir acorde a aquellas cosas que lo hacen sentir bien, eso le va a ayudar incluso a no sufrir de algo que sufre mucha gente, que es la envidia. ¿Por qué? Porque cuando usted identifica qué es lo que a usted le gusta, usted no está pendiente al otro. Cierto. Y si el otro es bueno en algo, usted lo aprecia. Claro. Sí, pero qué bueno que fulano se destaca y aprende en aquello. de ella. Entonces, yo siempre tomo en cuenta en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, dice, somos un cuerpo en Cristo. Por eso los ojos no envidian la nariz. La boca no envidia los oídos. Entonces, yo siempre como que me tomo mi pastilla de Ubicatex, desde muchacho. ¿Qué a mí me gusta hacer? A mí me encanta aprender, y más sobre el mundo. Y viviendo en Sabana Grande de Boyá, yo tenía una amiga en Indonesia, que las cartas duraban 2 meses y pico en llegar desde Yakarta. Wow. Mónica Tinekio Saputra. Y tenía un amigo en Lituania, en Vilna, la capital, en Lituania, en el Báltico, viviendo en Sabana Grande de Boyá, cuando las cartas se tomaban 2 meses y pico. Yo compartía, yo tengo una colección, yo era filatelista cuando muchacho. Todas las cartas que llegaban al vecindario yo iba y le cogía los sellos. Y tengo sellos de la colección de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Wow. De 1956. Tengo esa joya guardada. Por eso fue en Sabana. Y aprendí entonces, pero eso era desde muchacho. Sí. Mi padre me ayudaba, no lo puedo negar, que si lo que yo pueda hacer hoy, en gran medida la gente dirá, pero venga acá. Y su madre, sí, mi madre es el ejemplo de la dedicación a los demás y una mujer muy brillante, muy sagaz, muy perspicaz. Pero mi padre es alguien que mi madre admira, aunque se divorciaron. Y mi madre, incluso, la primera vez también que lo digo, cuando yo tenía 8 años, yo le dije que me quería ir a vivir con mi papá. ¿Y qué le dijo? Que sí. Entonces, nunca se fue del pueblo. Nunca entendió. Y mi madre me dijo a mí, ¿tú te crees que yo era tonta? Yo nunca te iba a dar todo lo que tu papá te iba a dar. Porque mi madre formó otra familia. Entonces mi madre decía, desde que tú naciste, se notó que tu padre era loco contigo y tú con tu papá. Y eso yo no me iba a entrometer. Wow. Qué bonito. Y cuando a los 16 años yo era profesor en el pueblo, que andaba con una chacabana que parecía un gavetero, porque eran 4 botones y un borrador con tiza en la mano, que me dan el primer salario, mi papá me dijo, yo no necesito, pero ve donde tu madre, y de ahora en adelante tú siempre vas a sacar un porcentaje de tu salario para que se lo lleves a tu madre. A un punto tal que mis hermanos, que son 3 del lado materno, las tareas las hacían con mi papá. Caminaban 2 kilómetros, uno que es abogado, el otro que es médico en España, para ir a hacer las tareas con mi papá. Entonces mi padre, que es esa figura referencial por el don de gentes, porque a veces la gente está equivocada, no es que usted sepa mucho, es que usted sea buena persona. Así es. Entonces mi padre predicaba con el ejemplo, entonces me ponía a estudiar. Entonces mi papá era un tipo que podía decirte la velocidad de la luz y me enseñaba dónde cae un rayo, porque siempre lo digo, cada 3 segundos es 1 kilómetro, porque la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Usted quiere saber dónde cae un rayo, usted mira la luz y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, ¡pum! 3 kilómetros. 3 kilómetros. Eso yo lo sabía desde muchacho. Y entonces en el patio, él tenía un pluviómetro que calculaba la cantidad de agua que caía cuando llovía. Entonces, era un hombre que sabía de matemáticas, era un tipo espectacular. A un punto tal que algo que yo siempre recuerdo de mi padre es que muy joven, yo era mensajero interno en una institución aquí en la capital porque no había empleo. Cuando uno viene del campo cree que si uno deposita un currículum lo van a llamar y mentira, no te llaman. Entonces, alguien se enteró en mi pueblo de que yo estaba sin empleo, pero que ya yo estaba en la universidad, y hablan con una persona que había trabajado con mi padre, y esa persona, cuando le dijeron el hijo de Gastón, dijo, pero aquí hay una sola posición que la acaba de rechazar Julio César Salazar, que era profesor del Instituto Ponciano allá. Yo dije, no, pero yo la acepto. 1.080 pesos de salario. Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, hoy Pro Dominicana. Wow. Y yo ingreso allí y sucede que de mensajero, yo soy especialista 3, especialista 2, especialista 1. Y ya a los 22 años me están enviando a Taiwán. Y ya a los 23 yo soy el encargado de la promoción de las exportaciones del país. Y en uno de esos viajes, mi padre me escribe una nota que dice, no te imaginas con cuánta pendencia esperaba tu retorno de Cuba. Y hasta la pendencia que tenía en la prensa sobre cualquier noticia que saliera sobre el particular. Al parecer, tu viaje fue negativo. Tu silencio así lo indica. Pero no está de más recordarte, sin importar los resultados, que si de vanidad están vestidos los engreídos, de humildad y sinceridad estarán vestidos siempre los honestos, y disfrutan con igual placer y resignación lo acontecido que el engreído su éxito en lo adquirido. Para filosofar, basta. Mis deseos son que te encuentres siempre bien. Saludos y bendiciones, tu padre. Wow. Entonces, era un tipo de una mentalidad muy humanista. Sí. Entonces la gente a veces dice, pero que tú hablas mucho de tu papá. Digo yo, Pero bueno, no. es que el problema está en cuando los muchachos no tienen como referente a su papá y a su mamá. Exacto. Porque los papás y la mamá se la pasan hablando mentiras, dicen una cosa y hacen otra. Son vanidosos en la calle, pero a los hijos les hace falta que le presten atención. Entonces, yo recuerdo eso, de que yo tuve un padre siempre presente y que se preocupó porque me formara. Yo era media lengua. Y cuando iba a Higüey había un problema porque mis tías eran quisquillosas y decían que yo parecía un campesino hablando. Y mi papá se dedicó a que hablara correctamente. Entonces no es el tema, no es que lo mandé a una escuela y la profesora no resolvió. El problema es que yo como padre tengo una responsabilidad y me dedico a ese muchacho. Entonces yo recuerdo con 24 años yo tenía que ir a Venecia. Yo empecé a botar la clorofila temprano y mi papá me hizo un dossier. Me hizo un dossier de lo que yo iba a ver en Venecia, de lo que yo tenía que ver en Milano. Y sucede que me dio un déjà vu. Cuando a mí me dicen, mire, esta es la Plaza San Marcos, me pareció escuchar a mi padre. Maestro Gastón, todavía hay personas, inclusive dominicanos, que consideran que los haitianos fueron los primeros en llegar a la isla, cuando no fue así. Ya cuando la invasión de Cristóbal Colón, habían taínos que estaban aquí. ¿Usted no puede hablar un poquito de esto más? Bueno, desglosado? mire, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos esto? Porque aquí hay un ensayo en el cual ponemos, como dijo Felipe II, Santo Domingo, puerta y llave de las Indias. Nosotros somos los primeros, pero no se nos dice. Así es. La mayor densidad histórica en América
Todos los descubrimientos se hicieron desde aquí. Desde aquí. Entonces, ¿por qué no decirle? Y, bueno, un niño no va a poder en un libro del coronel Pedro Baños, que ha tenido la amabilidad, la gentileza de incluirnos. Este es uno de los libros más vendidos en España. No va a poder entrar a las complejidades del ensayo que yo tengo aquí, pero sí lo va a poder entender aquí. ¿Y por qué lo hicimos así? Por eso que usted expresó. Yo me doy cuenta que, oye, pero aquí están todas las primacías. Si se puede hablar de un primer americano, el primer americano tiene que ser el primero que naciera aquí. Pero el primero que naciera aquí, hijo de una taína con un español. Y ese es Miguelico Díaz Sox. Ahí está Miguelico Díaz Sox. ¿Y por qué no decirlo? Sí. La primera mujer que pudiéramos decir que es la primera mestiza y americana, digámoslo así, tiene que ser la hija de Higuemota con Hernando de Guevara, llamada Mencía, última cacica. ¿Hija de quién? De Anaca, hija de Higuemota con un español, Hernando de Guevara. ¿Y nieta de quién? De Anacaona y Caonabo. ¿Y esposa de quién? De Enriquillo. Pero una serie de primacías adicionales, Juan Ponce de León, la casa de Ponce de León, el descubridor de la Florida, el que por primera vez llega a lo que hoy es Estados Unidos, está ahí en San Rafael del Yuma, allí en Higüey. Pero no lo sabemos. Sin embargo, hay que viajar a la Florida porque en San Agustín está la primera ciudad que se fundó en Estados Unidos por los españoles, pero eso fue en 1567. Ya Sí. aquí. Y ya Juan Ponce de León, en 1512, el día de Nuestra Señora de la Florida, el 30 de marzo, la descubre. Pero pasamos eso por alto. Pasamos por alto que Hernán Cortés primero vivió aquí y cuando se fue a conquistar México se llevó a Miguelico Díaz Sox. Entonces pasamos por alto que contrario a Haití, desde su génesis, nosotros teníamos aquí, porque Estados Unidos, por ejemplo, el matrimonio interracial se aprueba en 1967, después que asesinaron al doctor Martin Luther King. Pero mire aquí, a Juan Garrido, vivía ahí en San Rafael del Yuma, con Juan Ponce de León, había estado en la toma de Granada, pero nosotros siempre hemos sido mulatos, desde un inicio, hemos tenido de todo, porque la visión de Isabel la Católica, de que los indígenas también son personas, porque eso no existía antes, y ahí viene la visión católica que los esclavos del norte de Estados Unidos se iban a la Florida, que era española, porque solamente tenían que bautizarse y hacer la comunión. Entonces, toda esa densidad histórica que nosotros tenemos, siendo católicos, hablando español, con universidades. Vayan a Haití a ver si Francia hizo una universidad. Aquí nosotros no hablamos inglés porque en la invasión de Penn y Venables, los llaneros nuestros, que vienen por las devastaciones de Osorio, entonces tuvieron que llegar aquí a esta zona. ¿Qué hicieron? Ya habían en 3 semanas matado más de 900 ingleses. Cuando la población total nuestra eran 8.200 personas, la invasión de ellos fue de 9.000. Pudieron tomar Jamaica, que hoy habla español, habla inglés. Pudieron tomar Dominica en ese Western Design de Oliverio Cromwell, pero aquí no nos pudieron tomar. En base a solvencia testicular, nuestros llaneros vencieron a las tropas inglesas. Pensilvania, William Penn, por el cual Pensilvania se lleva ese nombre, es el hijo de ese que nosotros derrotamos. Pero los 200.000 dominicanos que viven en Pensilvania, en Hazeltown, en Allentown, en Filadelfia, en Reading, ¿saben eso? No le hemos divulgado la historia y por eso nos quieren decir
que primero Haití, no, pero ven acá, si hasta Toussaint Louverture pertenecía al ejército mulato de Carlos IV, porque aquí se permitía. Pero en Haití, fíjense ustedes, eso no existió. Que los haitianos vencieron a las tropas napoleónicas, pero a Ferrán nosotros lo vencimos en Palo Hincado, y después nosotros vencimos a los haitianos, después vino la restauración y nos liberamos. ¿Quieren más epopeyas? Sí. Ahora, mi preocupación es, ¿por qué entonces a los niños y a las niñas no se les enseña? ¿Por qué cuando van a la zona colonial no les dicen, mira, tú sabes que Estados Unidos no tiene ni Argentina ni Colombia? Eso que tú ves ahí, que son las ruinas de San Nicolás, ese fue el primer hospital de América. Y cuando la gente vayan a bailar los fines de semana frente a las ruinas de San Francisco, le digan, tú sabes que ese es el primer monasterio y que ahí se dio la historia de amor más hermosa que existió desde la época de la colonia, que fue la de Alonso de Ojeda y la India Guaricha. Todos los días la India Guaricha, cuando él se hizo sacerdote, iba a visitar con los 3 hijos. Aquí está la historia. Iván. Todos los días, iba a visitar porque ya no la veía. Todos los días con esos 3 niños, hasta que 5 años después, Alonso de Ojeda muere. Y cuando a ella le dicen que él murió, a los 5 días, ella aparece muerta encima de la tumba de Alonso de Ojeda. Pero después, eso no queda ahí, yo siempre hago la historia completa. Venezuela, como es Alonso de Ojeda el que le da a Venezuela el nombre de Venezuela, y es Alonso de Ojeda el que trae a Américo Vespucio a América, dice, yo quiero los restos de él. No se lo dieron. Cuando Trujillo, no se lo dieron. Y en el 65 se lo robaron. ¿Por qué? Porque hay una ciudad de 200.000 habitantes en Venezuela que se llama Ciudad Ojeda. Pero los niños nuestros van a la zona colonial. Los adultos van y no lo saben. La Casa del Cordón es la primera casa de 2 plantas de América. La primera casa. Así se establece, que puede ser la primera casa de 2 plantas. Ahora, si está seguro que es la primera casa de piedra, si está seguro que en esa casa vivió Diego Garay, que luego fue el gobernador de Jamaica. Entonces, pero ven acá, ¿y por qué no le decimos a la gente que el primer alcázar de América es el Alcázar de Colón y que ahí vivió la primera mujer gobernante? ¿Y por qué no se le dice a las mujeres que aquí, aparte de Isabel la Católica, incidencia tuvo a María de Toledo, que fue la primera mujer gobernante de América, que dirigía también un ingenio que estaba por la zona de Ligüero? ¿Por qué no se dice que Anacaona mandaba en el cacicazgo de Maguana y el cacicazgo de Jaragua? ¿Y por qué no se resaltan a las mujeres? No, le vamos a dejar a las mujeres que solamente se vean como un producto cárnico, como un embutido, porque lo único que tienen para vender es su cuerpo, y en la historia de este país parece que no tomamos en cuenta, desde María de Toledo, desde Catalina Bustamante, que fue la primera profesora que llegó a América, que no hablamos tampoco de Ana de Peña, la primera mujer con una biblioteca en América, aquí. Y eso fue a Litis. Y no hablamos entonces de María Trinidad Sánchez. No hablamos de alguien que usted estudió en un colegio que lleva su nombre, Evangelina Rodríguez Peroso. Entonces, ¿por qué no se le dice a las mujeres dominicanas? Miren, no todo es apariencia física. En este país las mujeres han jugado un rol fundamental desde la época de la colonia. Entonces, yo voy a la frontera y me encuentro en Guayajayuco, que es en la frontera donde empieza el país. El país no comienza en Santo Domingo. Y del presupuesto no le toca nada. El liceo no se lo terminan. El puente que los une con Río Limpio, que tienen que entrar por Tirolí, que está el territorio haitiano ahí, que es peligrosísimo, se cayó hace varios años y no se lo hacen. Y todo el mundo hablando del tema haitiano. Pero entonces a esos muchachos ya no tienen banda de música para que aprendan merengue. Lo que escuchan es compa. Porque en el espectro radiofónico, usted va a Hondo Valle hoy, yo estaba hace 3 semanas en Hondo Valle, y solo una emisora se escucha, que es una emisora de las Matas de Farfán. ¿Se puede decir que está completamente haitanizado? haitanizado? El espectro radial, sí.
el espectro radial está haitianizado, pero peor aún, y del presupuesto, ¿por qué no le toca a esa gente que vive en la frontera, aunque sea un camino vecinal? Más inversión. No, que esa es la gente que defiende este país, porque el país empieza en la frontera. Dele facilidades. Entonces, este trabajo es para nosotros hacer conciencia de manera sencilla de cosas que se ven sencillas, pero que son trascendentes e importantes, porque eso le da a uno autoestima. Yo digo, pero ven acá, aquí no, aquí mira, aquí siempre los mulatos, el negro, etcétera, el blanco, pero hasta los árabes que viven aquí, las matas de Farfán, a principios del siglo XX, tenía 18 familias árabes. Y la gente no se pregunta por qué. Fue que de Haití lo sacaron. Porque era muy comerciante, etcétera, etcétera. Y el ministro consejero nuestro le informa a Lilis, y Lilis dice, no, deja que esa gente venga para acá. ¿Qué quiere decir eso? Que este es un país que usted tiene gente de todos los extractos de cualquier lugar del mundo. Pero ¿por qué se permite esto? Y ahora que estamos en el mes de la patria. Porque el fundador de esta patria, Juan Pablo Duarte y Díez, cuando la funda, la hace bajo premisas cristianas de Dios, patria y libertad. Y cuando se forma nuestro pueblo, dice, los negros Congo de Villamella, vengan. Los de guerra, vengan al ejército, que estoy de ustedes. Ustedes no se dan cuenta que el más grande líder de masa en nuestro país era de color negro. Ustedes no se dan cuenta que Trujillo era de ascendencia negra. Ustedes no se han dado cuenta que, exceptuando pocos presidentes, la mayoría vienen de extractos bajos y son mulatos. Eso no se pudo dar en Haití. En Haití el mulato no se lleva con el blanco no se lleva con el negro. Pero Duarte, de entrada, que era el rico, atención, Duarte era rico, era blanco, y se sacrifica a un punto tal que termina vendiendo vela en Venezuela. Sí. Ejemplo para todos y todas los dominicanos, porque el 40% de los dominicanos viven de la informalidad. Y usted quiere un padre de la patria que sea más arquetípico que Juan Pablo Duarte. Por eso somos lo que somos hoy. ¿Ustedes creen que nosotros hemos llegado a este punto de desarrollo solamente por la política? No. ¿Qué tiene la política detrás? Un imaginario. Y en ese imaginario cabemos todos, de extractos bajos. Pero la mano derecha de Duarte era un mulato llamado Francisco del Rosario Sánchez. Cuando un país se inicia de esa manera, con un padre de la patria que no le importa el color y dice, esto es de todos. Eso es lo que proyecta en el tiempo lo que ha sido República Dominicana. A pesar de todas las deficiencias que tenemos, este país es el único que ha crecido por más de 50 años. Un 5%. Y su élite política y económica, a pesar de sus errores, miren dónde se encuentra el país. Y ha habido alternancia democrática. Deme un ejemplo de democracia como el que hemos tenido aquí, a pesar de sus fallas. Compárelo. Pero eso tiene que ver con algo fundamental. Ese pensamiento de Duarte inclusivo y bajo valores cristianos. La importancia de febrero para los dominicanos. No, a mí lo que me duele es que los muchachos ya ni saben quién es Duarte. A mí lo que me duele es que nosotros no valoramos que el conocimiento de la historia no es un simple cuento del pasado, es lo que indica lo que somos hoy. Y que yo apreciara a Duarte, que se lo debo mucho a la profesora Ramona Reynoso, que fue mi profesora desde primero a quinto curso, y nos inoculó el amor por la patria. Amar la patria
no es solamente amarme a mí. Ahí Es sí. amar a mis vecinos, es amar al país. Y es un proyecto de país. Es verdad que usted es rosa, pero usted vive en sociedad. La patria, esa historia da lo que se llama cohesión social, cemento social. Usted, formamos parte de un proyecto de país. Visión común de destino, tener ese referente de un 27 de febrero, nos dice, somos de la misma familia. Iván, en esa línea, ¿qué cree usted que deberían de hacer las autoridades para enfatizar ese orgullo dominicano y evitar que cuando un dominicano tenga la oportunidad de emigrar, lo haga y abandone el país? Mire, es lamentable que nosotros pensemos que solo de pan vive el hombre. ¿Cómo es posible que existiendo un 4% para la educación, aquí usted hable de Juana Saltitopa, de María Trinidad Sánchez? Es más, le voy a dar un dato, para sorpresa mía, el único lugar de este país que yo he ido, que los muchachos entonan el himno nacional con todas sus estrofas, se llama La Rancha del Cercado en San Juan de la Maguana. Seamos sinceros, díganme si ustedes se saben el himno nacional completo. Cométenlo abajo. Hagan esa introspección. Seamos sinceros, díganme si ustedes saben cuándo fue la restauración. Saber eso es importante. Nuestras élites políticas y económicas, así como dan picapollo, aquí le llaman logística eufemísticamente, cuando dan algo que reparten para votar. Antes daban más juntos. Oiga, Den se historia. necesitan ideales y sueños para vivir. Transmítanle esos valores de gente que nos sirvan de ejemplo. Dirán, no, pero que fulano tenía tal punto que es un poco oscuro. Todos los seres humanos tenemos aspectos positivos y negativos, pero usted puede estar seguro que esos elementos positivos que hicieron esos hombres y mujeres que formaron este país nos van a ayudar a tener algo más de civismo, que eso nos falta, vernos reflejados en los demás. Ustedes no pierden. Cuando usted es un buen ciudadano, usted siempre gana. Pero hay que darle a la gente ese alimento espiritual, y eso usted lo da en la historia, porque las historias son las que crean los mitos, para que usted tome eso como referente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. ¿Y qué va a salir de su boca si lo que usted le deja es una ecología del pensamiento, que la música que escucha, 98% son malas palabras y el vocabulario no excede las 200 palabras? Pero ustedes son los culpables. ¿Por qué? Porque se necesitan políticas públicas. Y después que estén las políticas públicas, y eso las iglesias deben tomarlo en cuenta, tienen que jugar ese rol, porque la cultura es el programa, es el software que se le instala a una gente. Entonces ustedes tienen que jugar el rol luego como padres y exigir. ¿Saben por qué? Porque estamos perdiendo el país y no nos estamos dando cuenta. ¿Ustedes saben qué me refleja a mí que estamos perdiendo el país? La densidad poblacional en la frontera, la forma en la cual nuestro presupuesto se utiliza. ¿Saben qué me indica que se está perdiendo el país? Que a pesar de todo el dinero que se ha invertido en educación, la gente tiene menos identidad. Entonces, ¿cómo va a mantener usted un país en un mundo global? Usted es exitoso cuando sabe ser local. Entonces, primero es la identidad. Cierto. Entonces, yo voy a ser global, pero yo no soy local. Entonces yo me enamoro por internet, que vivo en Tenares, y cuando me pregunta la muchacha que vive en Ámsterdam, ¿de dónde tú eres? De Tenares. ¿Tú crees que Tenares es el centro del mundo? El mundo no se ha enterado que Tenares es el centro del mundo. No, pero yo soy de República Dominicana. Pero tú ni siquiera sabes cuántas provincias tiene República Dominicana. Porque tú no conoces tu país. Oigan, denle a esos muchachos, como política,
amor por su país, pero ellos no pueden apreciar lo que no conocen. ¿Cuántos de los dominicanos que hay aquí conoce su país? No lo conocen. Pocos. Entonces usted no puede amar lo que usted no conoce. Empiecen a enseñarle a amar su país. Pero eso comienza ¿cómo? Yo siempre lo digo. Dígale dónde nació su abuelo, a los padres. Llévenlo. Háganle la historia del pueblo. Así es que se empieza. Y así vamos subiendo. Pero no. Y a mí eso me preocupa mucho. Porque mi área es la geopolítica. Y sucede que hay pueblos que lo han invadido por 900 años. Ejemplo, Vietnam. Pero no perdieron su cultura, sus tradiciones. El pueblo chino también fue invadido. Los chinos invadieron a Vietnam por 900 años. Pero ¿cómo se mantiene un pueblo? Los judíos. Más de 1000 años vagando. ¿Qué los mantuvo? Su cultura, su identidad. ¿Qué va a pasar con un pueblo como este? Que ni siquiera los elementos fundamentales de su cultura los mantiene. Yo me sorprendo con algo que le llaman Black Friday. Sí. Yo digo, ¿pero y qué tiene que ver Black Friday conmigo? Ahora pregúntele, o yo le pregunto a usted, ¿ustedes saben lo que es el Día de San Andrés? ¿Usted sabe por qué aquí se celebra el Día de la Virgen de la Altagracia? Que fue que vencimos a las tropas francesas en una batalla que se llama la Batalla de Guaricó, la Limonada, y uno solo no salió herido. Y por eso no somos parte de Francia. Pero eso ustedes no lo saben. Ah, pero ¿saben cuándo es Thanksgiving Day? ¿Y qué tiene que ver Thanksgiving Day con ustedes? No está mal que ustedes se lo sepan. Pero eso es igual que usted esté de vanidoso, queriendo renegar de su papá y de su mamá. Sí. Y que usted no sepa quién es su papá, quién es su mamá, quién es su abuela. Ah, pero usted sabe lo de allá afuera, pero usted no sabe lo suyo. El que no sabe ser local no es exitoso siendo global, es un acomplejado. Es un vanidoso. Ah, habla el inglés. Una vez un muchacho, que el Señor reprende al diablo, en un examen que le di, me dice, mire, profesor, discúlpame, pero usted sabe, es que yo pienso en inglés. Sí, porque a mí me prepararon para... Digo, es que mire, por más que sea ese color, usted no lo despinta a nadie. Aunque usted prima en americano, usted no es rubio. Está bien que usted hable inglés perfectamente, pero hable bien español. ¿Usted sabía que el español es el único idioma que usted lo toma en el Pacífico, desde California hasta Chile, y se habla español? Y que usted llega a África y se habla español. Y que usted llega a Estados Unidos y hay más de 70 millones de personas que hablan español. Y usted me dice a mí que usted piensa en inglés. Mire, como dice Tuto, no sea... No, hable bien su idioma. Maneja un buen vocabulario. Ah, no, pero andan acomplejados. Así es, así es. Entonces sucede que cuando usted es un acomplejado, ahí me recuerdo al doctor Martin Luther King, la única forma que otro se le sube a usted encima es cuando usted se abaja. Cierto. Yo tengo que sentir autoestima, propia valía de donde Orgulloso yo vengo. de ser dominicano. Iván. Maestro, ya para finalizar, háblenos el significado para los dominicanos del himno nacional, ya que usted comentó hace unos minutos de que, y es cierto, que no lo están cantando correctamente en algunas Completo. escuelas en el país. El himno nacional, y eso me lo enseñó la profesora María Teresa. Profesora, le agradezco. Cuando ustedes toman el himno, es una descripción de las epopeyas. Una de las estrofas que no se cantan es la que nos permite entender cuándo ocurrió la restauración. Cuando dice que de Castilla el soberbio león de las patrias gloriosas, de las playas gloriosas se alejan, donde flota el cruzado Pindón. No sé si ustedes recuerdan esa parte ahí. Y el incendio que atónito deja, de Castilla el soberbio león. Castilla es España. León, porque el león es la identidad de Castilla en su blasón. Ahí está diciendo que es España.
Fíjense, qué metáfora. No dice, y España que no. De Castilla que atónito deja, al soberbio león. Maestro, el consejo de su vida para los jóvenes dominicanos, ya que se está celebrando la independencia de la República Dominicana. Estudien bien a Juan Pablo Duarte, lean su pensamiento. Hay una frase lapidaria que nuestro patricio deja en el escudo nacional. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Casi todo lo que nosotros vemos es mentira. Por eso hay que intentar acercarse a la verdad. Y nuestro patricio, sin que se hablara de fake news en aquellos tiempos, sin que existiesen formas a través de las redes de enviarnos como un servidor mentiras, nos dejó esa referencia del pensamiento crítico. Y acercarse a la verdad es investigar, es preguntar, es cuestionarnos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque si uno no tiene un acercamiento al conocimiento, los otros nos van a manipular y nos van a dirigir. Y es una lástima vivir siendo manipulado por otros. Y yo creo que hasta en eso nosotros tuvimos la dicha de tener a un padre de la patria que se adelantó. Y miren, hoy que hablamos de fake news, Duarte ya se adelantó cuando dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Con este importante mensaje para la juventud dominicana y comprometiéndolo a un segundo podcast, porque realmente... Puede ser este mismo año. Realmente hay mucho que hablar que se nos quedó, pues por motivo de tiempo no pudimos tocarlo, así que con ese compromiso y con ese mensaje, pues despedimos este capítulo invitándolos a ustedes a que se suscriban a nuestro canal, a que le den me gusta, a que compartan este video para que llegue a todas las personas y aprendan más de nuestra historia. Hasta una próxima.